Vamos a activar el grabador. A ver, recordemos un poquito qué vimos la clase anterior. ¿De qué estábamos hablando? Si se acordarán. Muy bien, los servicios. Los servicios. Muy bien, principalmente hablamos de algunos términos como SOA y SOAP, ¿no? Con P al final. ¿Y qué viene a ser WCF? ¿Qué tiene que ver WCF con los términos SOA, SOAP? También habíamos visto el WSDL, ¿se acuerdan? Un poquito. A ver, alguien que se acuerde, alguito de ahí que pueda comentarnos. A ver, alguien al azar, a la suerte. Nada. ¿Se acuerdan? A ver, líder, ¿se acuerda algo? ¿Qué se acuerda de la clase anterior, líder? Antes del feriado, antes de que festeje todo. Ya, muy bien. A ver, Brian. Brian Sarco. Sí, SOA, SOA. Bien, esos serían, claro, dentro de los beneficios que hablamos, ¿no? De la arquitectura orientada a servicio. SOA es eso, ¿no? Es el desarrollo de aplicaciones con la arquitectura orientada a servicios, que prácticamente en otros términos también se dice aplicaciones distribuidas. Bien, a ver, ¿qué más hemos hablado, Chipana? ¿Se acuerda Chipana? Rodrigo Chipana. Ya, correcto, ¿no? Adaptar el sistema a la actualidad según las funciones que se necesiten, ¿no? Hacer que nuestro sistema de repente antiguo o que no satisface los requerimientos actuales pueda estar a la vanguardia de la tecnología con algunos pequeños cambios, ¿no? Bien, por ahí también Marcos Saucedo está participando en el chat y nos dice que también hemos visto WCF, correcto. ¿Qué podríamos decir de WCF en algunas palabras? ¿Qué vendría a ser entonces WCF con relación a la arquitectura SOA y al protocolo que permite implementar aplicaciones orientadas a servicios, que es SOA, ¿no? A ver, Eduardo, ¿se acuerda algo? ¿O Callejas? Sí. ¿Qué sería WCF? Muy bien. Y en una palabra, ¿qué sería
WCF, a ver, Hugo, en una palabra. ¿Cuál es la palabra clave que define a WCF? A ver. Hugo, tres letritas. Mm, sí, a pesar que hay una palabra más idónea, que está más de moda. A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Empieza, a ver si le voy a dar una ayuda. Empieza con la letra F. No, ya dos letritas. FR. Eso, pues un framework, ¿no? ¿Dijimos eso o no dijimos? WCF es el framework, ¿no? Que permite desarrollar aplicaciones orientadas a servicios, con toda la arquitectura que define la arquitectura SOAP, usando el protocolo SOAP, e incluso nos ayuda a nosotros como desarrolladores a no tener que memorizar las estructuras, por ejemplo, de cómo generar un código WSDL, ¿no? El Web Services Description Language. ¿Por qué? Porque el framework, pues es eso, ¿no? El framework está para que podamos desarrollar ciertas complejidades de aplicaciones con mayor facilidad. El hecho que lo hagamos con mayor facilidad no siempre implica que sea sencillo, porque por debajo, claro, hay una serie de códigos que necesitamos, bueno, de repente no manejarlos, pero necesitamos conocer el funcionamiento de repente en situaciones donde algunas cosas podrían fallar, ¿no? Entonces, ahí está la relación de SOA y toda la arquitectura orientada a servicios con WCF. WCF es el framework de Microsoft creado para el desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios. ¿Está claro? Ahí quedamos la clase anterior, con ese mensaje. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿O fue que me soñé nomás de repente? A ver. Sí, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, hoy vamos a ver ahora un poco más de WCF, las características de WCF. Para eso voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir la pantalla. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Muy bien. Entonces aquí ahora vamos a hablar netamente de WCF, ¿ya? Una introducción hacia las características de esta arquitectura orientada a servicios. Bueno, contenido, vamos a ver el desarrollo de servicios orientados, de aplicaciones orientadas a servicios con WCF, el envío de mensajes bajo el término de WCF, el ABC de los endpoints, la estructura de un servicio, el modelo de la programación unificada y la comunicación con servicios que no son WCF. Bueno, este último punto pues se refiere a que nosotros hacemos un servicio WCF
y que de alguna manera pues debería ser compatible con otros servicios u otro tipo de aplicaciones que no siempre son de la tecnología Microsoft. Bien, listo. Introducción. Aquí voy a necesitar la participación de alguien de ustedes. A ver, aleatoriamente voy a elegir un número randómico del 1 al 6 y me salió Hugo Callejas. A ver, Hugo, ¿nos ayuda con esta lecturita? ¿Se ve, Hugo? La número 3. Ya, muy bien. Fuerte y claro, por favor. Ya. Sí, sí, se comunieron las C, sí, comunica. Muy bien, excelente. Bien, esto es prácticamente una de las características principales de las aplicaciones orientadas a servicios, ¿no? El hecho de que la audiencia o los consumidores o los clientes son distribuidos, ¿no? Es decir, hay un cliente por ahí, así como las aplicaciones web, pero por aquí podría haber un cliente con un teléfono, ¿sí? Está conectado hacia un servidor por acá, central, donde él está haciendo uso de una aplicación, ¿no? Podría haber alguien desde una computadora, una oficina, igual está conectado a través de la nube hacia un servidor. Este servidor provee servicios hacia las aplicaciones clientes. Esta aplicación podría ser una interfaz web o también puede ser una aplicación de escritorio totalmente, ¿no? Es decir, un sistema de escritorio con formularios Windows, pero que también a través de Internet se conecta a un servidor para traer los datos. Entonces, a través de los servicios, los clientes están distribuidos no solo en el local, sino a través de Internet en una red mundial, ¿no? Bien, vamos a ver entonces, entre esos puntos, algunas otras características de el desarrollo orientado a servicios con WC. Primero, los servicios se crean sobre un protocolo de red, ¿ya? Es decir, hay que definir sobre qué protocolo voy a crear yo el servicio y de acuerdo a ese protocolo tendrá también o estará limitado a su alcance. Eh, para usar un servicio, normalmente tengo que contactarme el servicio para tener acceso a una parte de esa funcionalidad. Los clientes y los servicios se comunican mediante el paso de mensajes. En realidad, no es que se tenga que establecer un canal abierto de comunicación, sino que todo es a través de mensajes. ¿Y estos mensajes en qué formato están? Según habíamos explicado ya en la diapositiva anterior. Cuando decimos clientes y servicios, no nos referimos a una persona como cliente. Nos referimos a una aplicación. Una aplicación cliente puede comunicarse con una aplicación que da el servicio mediante el paso de mensajes. ¿Ya? Estos mensajes, si se acuerdan,
Normalmente están, en el caso de WCF, están en el formato XML. ¿Está claro? Hello, hello. Ya, muy bien. Sí. ¿Los demás también me escuchan cortado? Ah, bueno. Eso internet nomás es. ¿Pero ya me escuchan mejor? Ah, ya, ya, ya. Ok. Es el internet. A ver, voy a desactivar la cámara, el video, para que sea menos, con la cámara un poquito más liviano, ¿no? Menos cámara. Bien. Tercer punto, eh, esta arquitectura de desarrollo orientada a servicios con WCF no está limitado a un particular conjunto de protocolos, ¿ya? Sino que es abierto. Eh, Cuando hablamos de protocolos, pues nos referimos a los protocolos de comunicación como el TCP/IP, entre ellos también está el HTTP, el HTTPS de repente, eh, que son prácticamente los protocolos más utilizados a través de la red, ¿no? Em, Permite prácticamente a los clientes y los servicios eh, que no están en un mismo espacio, en un mismo espacio de dirección, poder comunicarse, ¿ya? Es decir, tenemos una aplicación que está en una computadora aquí en Santa Cruz y puede estar en comunicación con una aplicación que está en la China, ¿no? Este, no están en el mismo espacio de dirección, de memoria, incluso en la misma red, ¿no? Nada. Solo que hay una comunicación a través de Internet que puedan pasarse mensajes y estos mensajes son objetos que están en formato XML y a través de ello las aplicaciones se pueden eh, comunicar. Bien, prácticamente es un estilo dentro de lo que viene a ser la arquitectura orientada a servicios, en el cual nosotros las aplicaciones vamos partiendo por partes, ¿no? Una parte se encargará de algo, otra parte se encargará de algo. No siempre toda la comunicación está en una sola funcionalidad. De hecho, cuando nosotros proveemos un servicio, en ese servicio viene un conjunto de servicios. Servicio A, servicio B, servicio C, servicio D. Y el usuario es la aplicación, no la persona. La aplicación se comunicará con uno de esos componentes del servicio para poder hacer alguna función en particular, ¿no? Por ejemplo, podrá haber una función dentro de todo el servicio con el cual nos estamos comunicando. De repente hay una función que se encarga de devolver el precio del producto en base al código del producto recibido, ¿no? Habrá otra función que se encargue de registrar un producto en el servidor en base a un código y precio recibido desde la aplicación cliente. Habrá otro que devuelva un listado de todos los productos en base a un criterio de búsqueda. Entonces, hay pequeñas funcionalidades, están divididas o granuladas, podríamos decir, los servicios, a través del cual las aplicaciones van utilizando una de ellas para poder cumplir su función. Bueno, esta es la misma diapositiva, solo que está duplicada, ¿no? Bien, aquí quiero que se concentren en esta diapositiva, la número 6. ¿Están viendo todos? Si entienden esta arquitectura, este gráfico,
ya son expertos en WC, eximidos directamente. Así que presten atención, ¿ya? Eximidos. Cuando digo aquí cliente, nos referimos a una aplicación, ¿no? Esto es una aplicación cliente. Cuando digo servicio en este otro lado, también es una aplicación, pero una aplicación que se encarga de proveer el servicio y una aplicación que se encarga de consumir el servicio. ¿Hasta ahí estamos bien? Aquí hay una barrera que podría ser el internet o algún protocolo de red, ¿no? Que podría estar a 1 metro, a 2 metros, a 100 metros, a kilómetros, a varios y miles de kilómetros, ¿no? Aquí está Santa Cruz, Bolivia, esto está en USA, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, ahora, un cliente, a ver, lo explicamos desde el lado del cliente o desde el lado del servicio. Lo vamos a explicar primero aquí, desde el lado del servicio, ¿ya? ¿Me escuchan, jóvenes? Hola. Ya, muy bien. Atienden. Digamos que queremos hacer nosotros una aplicación orientada a servicios, de cero. Si lo vamos a hacer de cero, entonces nosotros tenemos que crear tanto la aplicación que da el servicio como la aplicación que consume. Las dos, ¿no? ¿Cuál vamos a crear primero? ¿La aplicación que consume el servicio o la aplicación que provee el servicio? Jóvenes, la que provee el servicio primero, si no, ¿cómo voy a hacer la aplicación que consume? No se podría. Primero esto. Bien, entonces aquí ustedes como programadores van a crear el servicio. Cada una de estas pelotitas que ven significa bajo la notación UML, porque aquí está en el lenguaje de modelado unificado, representa un servicio, una interfase con servicios, ¿ya? Entonces aquí hay un servicio de repente con ciertos métodos que están publicados en el servidor a través de una dirección URL y en esa dirección URL define de alguna manera el protocolo de comunicación. Define el protocolo, la dirección y cuál es la operación que hace, ¿no? A estos pequeños puntos que definen el protocolo, el servicio y la dirección o el contrato, lo conoce como endpoint. Entonces nosotros creamos el servicio, programamos aquí algunas líneas de código, pensando en estos protocolos, qué servicios vamos a dar, qué datos necesitamos recibir, qué vamos a devolver, y una vez que ya está programado, lo hacemos correr y esto está corriendo. Si esto está corriendo, quiere decir que la aplicación está con el oído, ¿no? Ahí abierto, para que ni bien una aplicación se comunique con uno de ellos, él pueda recibir esa petición y devolver la respuesta, ¿no? Así como un farmacéutico. La farmacia está abierta, el farmacéutico está esperando que lleguen los clientes, dan su receta, qué productos quieren, él revisa, busca y devuelve los productos, ¿no? Despacha. ¿Ok? Decir que el servicio está corriendo involucra a que prácticamente el servicio está escuchando las posibles comunicaciones que pueden llegar de las aplicaciones clientes. Bien, ahora, cuando hacemos una aplicación cliente, empezamos a programar aquí la aplicación cliente, que es otra aplicación, necesito comunicarme con el servicio, seguramente voy a necesitar primero saber en qué dirección está ese servicio. Voy a necesitar conocer esa URL. Para saber qué se llama el servicio, para saber, por ejemplo, qué parámetros recibe, cómo lo tengo que llamar, qué me devuelve. Necesito saber varias cosas de ese servicio para poderlo consumir. Entonces, me voy a comunicar con el servicio
a través de la URL para recuperar información del servicio. ¿En qué formato vamos a recuperar esa información? ¿Se acuerdan les había dicho de un lenguaje? Les hablaba de un lenguaje que se autogeneraba en el framework WCF. ¿Se acuerdan? WSDL, ¿no? Web Services Description Language, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, aquí, este proxy es un objeto que yo lo voy a construir a través de una comunicación previa con esta URL para poder recuperar el lenguaje de descripción del servicio. Me comunico, obtengo el lenguaje de descripción del servicio y con eso yo ya sé cuáles son los mecanismos de comunicación, conozco qué se llaman los servicios, qué mensajes devuelven, toda la información. Eso es lo que viene en este lenguaje. Y con eso ya tengo aquí un objeto que va a permitir representar a la aplicación del servidor en el lado del cliente. A través de este objeto que se llama proxy, la aplicación cliente establece la comunicación. Digamos que quiere enviar un producto al servidor, un código, nombre, precio y cantidad. Entonces aquí tiene un objeto de repente de la clase producto, ¿no? Setea algunos atributos, digamos Coca-Cola, precio tanto, lo tiene el objeto. Para enviar ese objeto al servidor, tiene que serializarse. Decir que tiene que serializarse, nos referimos a que tiene que transformarse de un objeto que está en la memoria. ¿A qué tendría que transformarse? Según explicamos igual eso en la diapositiva anterior. Se tiene que transformar a texto, ¿no? A un formato texto. Precisamente a formato XML. ¿Se entiende eso? Hola. Ya, digamos que ustedes han hecho una clase producto que tiene código y nombre. Aquí tienen X de tipo producto igual a new producto, ¿no? Eso es lo que están instanciando. Y en su código aquí en la aplicación cliente tienen X punto, código vale 10, ¿ok? X punto nombre o set nombre, ¿ya? Digamos que es igual a Coca-Cola, entre comillas, ¿no? En el objeto X. Pero este objeto ustedes lo tienen que pasar aquí al servidor. Entonces no lo podemos pasar en este formato. Tiene que estar en un mensaje SOAP con ese protocolo y además en XML. ¿Se acuerdan las partes del mensaje SOAP? Entonces, este objeto lo tengo que serializar a XML, ¿no? De repente así, poniendo una etiqueta producto acá. Poniendo los atributos, de repente código igual a 10, ¿no? Así, como si fueran atributos, ¿no? Nombre igual a Coca-Cola y cerrar el objeto, ¿no? Algo así. Tengo que serializarlo. Y esto a su vez es el dato de un protocolo, porque tiene que ir en un mensaje con cuerpo, ¿no? En el cual se definen varias cosas. Todo ese proceso se lo conoce como el binding, el cual pasa por estas fases, ¿no? El objeto tendrá que codificarse a formato texto y luego a través del canal de transporte, que aquí hay otro protocolo, ese mensaje que ya está en formato texto se envía a través de la red hacia la aplicación que está en el lado del servidor. Cuando llega en el lado del servidor, igual el mismo canal de comunicación, Transport Channel, pero fíjense que el encoding aquí se hace en el proceso inverso, ¿ya? El objeto que está en formato texto, XML, lo que tengo que hacer es volverlo a transformar a esto, ¿no? Volverlo a transformar a un objeto de memoria. Entonces se vuelve a decodificar el mensaje y ¿quién lo va a recibir? Uno de los servicios de este point aquí, uno de estos.
Entonces, como la aplicación servicio estaba funcionando, detecta que está llegando un objeto que es como parte de la comunicación de una aplicación cliente, y no solo el objeto recibe, sino todo el mensaje, ¿no? Aquí viene el origen, el destino, una serie de información en el mensaje SOA. Entonces, uno de estos endpoints que están en la aplicación servicio lo recibe, y digamos que es el servicio de guardar el producto. Entonces aquí se ejecuta esta aplicación, el método que se encarga de guardar el producto en la base de datos, por ejemplo, ¿no? Y tendrá que devolver un mensaje de que lo guardó correctamente. Entonces, a través este objeto que se llama WSF Dispatcher, es el que transforma una llamada al cliente a una llamada local. Porque esta aplicación de servicio, ¿dónde está corriendo? Es un programa que está corriendo ¿en dónde? ¿En el servidor o en el cliente? Está claro ahí, ¿no? En el servidor, ¿verdad? Hola, hola, jóvenes. Ya. Entonces, el WCF Dispatcher se encarga de la llamada que ha hecho desde el lado del cliente, transformarla en una llamada local a la aplicación de aquí. Y como es llamada local, él tiene acceso a la base de datos, los recursos que están aquí. Devuelve una respuesta, de repente devuelve un boolean, por ejemplo, o cualquier otro dato. Digamos que en este ejemplo devuelve un boolean. Ese boolean nuevamente va al WCF Dispatcher y este componente va a hacer lo mismo que hizo la aplicación cliente de acá en Binding, ¿no? Lo mismo, el canal va a decodificar al modo transporte en el sentido al revés. Igual va a enviar un SOA, ¿no? Y va a decir, ok, lo registré bien. Entonces la aplicación cliente a través del proxy recibirá ese mensaje como una llamada local aquí en la aplicación cliente y hará exactamente algún mensaje mostrándole al cliente final en la interfaz de usuario gráfica final de que se guardó correctamente. Entonces, fíjense los componentes. La aplicación cliente, la aplicación servicio. Necesitamos aquí en el lado del cliente un proxy para podernos comunicar con el servicio. Y en el servicio yo necesito publicar mi servicio a través de los endpoints. ¿Ya? Vamos a ver después el ABC de los endpoints y vamos a ver en qué consisten estos endpoints. Entonces, ¿y el WCF Dispatcher de qué se encarga, dijimos? ¿De qué se encarga? De transformar una llamada del cliente, desde la aplicación cliente que él la recibe, lo transforma a una llamada local en la aplicación que está viendo acá en el lado del servicio. ¿Bien? ¿Más o menos se entiende? ¿Cómo es el envío de un mensaje WCF desde el cliente al servidor? Sencillo. El proxy, ese objeto, lo va a serializar, ¿no? A transformar a un formato SOA, que es un XML. Ese va por el canal de transporte, llega al lado del servidor, se deserializa y se transforma nuevamente en un objeto. Y el WCF Dispatcher recibe ese objeto y toda la información del mensaje que ha venido del lado del cliente, qué método es el que estaba invocando el cliente, y lo va a transformar en una llamada local para que realmente se ejecute en el servidor. Cuando el resultado de la ejecución del servidor tendrá que devolver una respuesta también al cliente, es decir, un ACK, ¿no? Es decir, una confirmación, porque todos los métodos siempre devuelven algo, ¿no? Entonces tendrá que devolver un método indicando que el mensaje o la ejecución o la llamada fue correcta. Y es el mismo proceso, pero al revés, ¿no? Igual el objeto de respuesta se va a decodificar a formato SOA, llega al cliente, el proxy lo recibe y notifica a la aplicación cliente. Bien, vamos a ver lo mismo que hemos explicado aquí, pero en formato escrito. Entonces, los servicios están escuchando los mensajes, ¿no? Esperando que un mensaje pueda llegar a través de uno o más endpoints. Si no hay endpoints, no hay forma de comunicarse.
Bueno, aquí lo tenemos, creo, lo mismo en español, ¿no? ¿Ya? Los clientes envían mensajes y reciben respuestas a través de un extremo. Ese extremo los conocemos como endpoint. Para no estar traduciéndolo al español o inglés, es mejor manejarlo bajo el término endpoint. El endpoint finalmente es el que se va a conectar al servicio porque el proxy ha transformado esa llamada a una llamada local. Los clientes utilizan un objeto proxy para enviar mensajes al servicio. Ese proxy oculta toda la complejidad de los canales de comunicación y hace que el servicio remoto sea como un objeto local, ¿no? Es decir, si yo tengo mi objeto proxy, que ya lo he construido en mi aplicación cliente, lo único que yo voy a decir así sencillo, ¿no? Una vez que ya tengo mi proxy, dice proxy punto, guardar producto, guardar, y le paso aquí como parámetro un objeto de la clase producto. Ah, y este método guardar, ¿dónde está? No está en mi aplicación cliente, está en el servidor. ¿Y quién se va a encargar de invocarlo? El proxy. Va a recibir este objeto, va a armar un protocolo SOAP con este objeto incrustado adentro, va a establecer la comunicación, va a enviar, va a recibir el dispatcher acá y se va a llamar, se va a transformar en un método guardar como si fuera una llamada local aquí en la aplicación cliente. Aquí se ejecuta, digamos que guarda el producto en una base de datos, hace un trabajo y devuelve una respuesta, el proxy recibe esa respuesta o ese mensaje, de repente aquí es bool en una variable y aquí yo puedo hacer un mensaje al cliente de que se guardó correctamente. Pero es el proxy el que se encarga de ocultar o hacer la abstracción de toda esa complejidad de la comunicación. Un servicio de WCF utiliza un objeto despachador, el WCF Dispatcher se llama, para convertir las solicitudes de entrada de mensajes en métodos de las llamadas en el servicio. Es decir, un mensaje que vino en Colosoa desde acá del lado del cliente se va a transformar en un simple método como si alguien estuviera invocando de manera local dentro del servidor. Entonces no hay problema y hay total seguridad porque nosotros hemos invocado a través de un proxy y el dispatcher invoca un método equivalente como llamada local ahí en el lado del servidor. Bien. El ABC de los endpoints. ¿Ya? Entonces acuérdense de estas tres letritas cuando hablamos de los endpoints. Los endpoints dijimos que son los canales a través del cual se expone un servicio, ¿no? A través del cual se publica un servicio. Y define estas tres cosas mínimamente. Por eso está el término ABC. La A de address, la B de binding y la C de contra, de contrato. ¿Ya? El address define dónde encontrar el servicio. La URL en donde está publicado mi servicio, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo. El binding, el componente binding del endpoint, que sí o sí lo debe tener, define cómo comunicarse con el servicio. Por ejemplo, tenemos el Basic HTTP Binding, que esto de alguna manera ya define el protocolo. Si aquí me está diciendo que es Basic HTTP Binding, como también hay WS HTTP Binding, el Basic HTTP Binding ya define qué es el protocolo HTTP para comunicaciones sencillas, en la cual un cliente envía datos, el servidor devuelve datos y nada más, ¿no? No hay controles de instancias ni nada. Pero si yo quiero HTTP bajo otros términos, hay otro binding. Tendré que elegir cuál es el binding adecuado de acuerdo a la aplicación que estoy haciendo. ¿Y dónde defino ese binding? En este componente que se llama endpoint. Y el tercer elemento del endpoint es el contrato. El contrato me dice qué puede hacer el servicio por la aplicación cliente. Es decir, ¿para qué sirve ese servicio en la aplicación cliente? Y aquí nosotros podemos ver de alguna manera
un ejemplo en el contrato, ¿no? Por ejemplo, aquí dice in add, ¿ya? In num1, in num2. Ah, es un método que se llama sumar, me devuelve un entero y recibe dos enteros como parámetro. Perfecto. De repente ahí no sé, no estoy viendo internamente el cuerpo del método, porque eso queda abstracto, pero a través de los encabezados de una función, ¿será que yo ya tengo una idea de lo que posiblemente haga esa función? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Hola, hola. A través del método que me devuelve, el tipo de datos que me devuelve, qué se llama el método del servicio, qué parámetros recibe. Entonces ya nosotros pues tenemos una idea de lo que hace ese método. Bien, esos serían entonces los tres componentes que definen un endpoint. El endpoint es el punto, el mecanismo a través del cual nosotros publicamos un servicio. Si mi servicio yo lo estoy publicando bajo el protocolo Basic HTTP Binding, que a su vez a través de red es el protocolo HTTP, entonces este no puede ser consumido a través del protocolo TCP. ¿Por qué? Porque mi servicio está publicado a través de HTTP. Si yo publico un servicio a través de TCP/IP o solo TCP, entonces podrá ser consumido a través de ese protocolo y no a través de un protocolo HTTP. Entonces eso de alguna manera define cierto nivel de seguridad en los servicios. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Estamos yendo bien nomás? Todo suave. Muy bien. Así como la Johnson y Johnson, ¿no? ¿O no? ¿Ya se han vacunado ya acá o no? Creo que habían varios que no querían vacunarse porque no, no, decían que normalmente los jóvenes no querían vacunarse porque estaban esperando la Johnson y Johnson, decían, que es más suave, no sé. Claro, por eso no querían vacunarse, ¿no? Bien, listo, ya estamos con el ABC. Ahora vamos a hacerle un zoom a este puntito de acá para ver qué cosa es, ¿no? A este componente principalmente que es el servicio. Y eso lo vamos a explicar aquí. Un servicio de WCF tiene la siguiente estructura, ¿ya? Si lo destapamos esta caja de acá y lo abrimos, ¿qué tiene adentro, no? Bueno, sencillo. Esa cajita tiene cosas que nosotros manejamos. Por ejemplo, tiene clases de .NET y también tiene interfaces, ¿ya? Clases e interfaces. Eh, este marco que define a las clases y las interfaces le llamamos el host del servicio, ¿no? El servicio está hospedado y está publicado para que pueda estar disponible en algún determinado servidor para que sea accesible pues desde cualquier otro punto. Y los servicios se publican a través de estos puntitos que le llamamos endpoint, que definen la funcionalidad y también permiten hacer el intercambio de la metadata, ¿ya? Metadata exchange, como vemos ahí en el punto. ¿Qué es la metadata, no? La metadata no es más que un archivo XML que define, eh, podríamos decir así para que nos entendamos como el método chismoso, ¿no? ¿Sabemos qué es el chismoso o no? ¿A quién le decimos chismoso normalmente? A ver.
al que comparte información y a veces le decimos, pero no vas a contar a nadie. Y él dice, claro, no lo voy a contar a nadie. Y se lo cuenta al ratín o a otro y también le dice que no le cuenta a nadie, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, hay un protocolo, hay un endpoint de esto que es chismoso, que se encarga, su función de él, como es chismoso, es chismear, ¿no? Es decir, compartir información, pero ¿qué información comparte? El formato, a eso le llamamos metadata, el formato a través del cual las aplicaciones cliente podrán comunicarse para intercambiar mensajes entre mi servicio y la aplicación cliente. Porque la pregunta es, ¿cómo una aplicación cliente, ¿no? Que alguien de ustedes está programando aquí una aplicación en C# y tiene que consumir un servicio. Entonces, ¿cómo va a saber usted, por ejemplo, cómo comunicarse con el servicio si no conoce la estructura? No conoce qué método se llama, en qué él está, no conoce nada. Entonces, a través de uno de estos endpoints, que es el de Metadata Exchange, normalmente se lo conoce como el protocolo MEX de México, pero no es de México, sino de Metadata Exchange, ¿no? Este es el que le avisa a la aplicación cliente y le dice, mira, el servicio tiene un método que se llama sumar, ¿no? Y ese método sumar recibe un parámetro, dos parámetros de tipo entero, y te va a devolver un entero. Toda esa información y además está bajo el protocolo HTTP. Toda esa información le avisa este endpoint. Y habrá otro endpoint en el cual realmente están ya los servicios. Entonces, si nosotros queremos desarrollar aplicaciones orientadas a servicios, mínimamente, ¿cuántos endpoints debería tener? Hola, se quedaron colgados. Seguro que fue gol de Blue. ¿Me entendieron? A ver, miren, vuelvo a explicar. Para que una aplicación cliente pueda comunicarse con el servicio, necesita del chismoso, que es un endpoint que le avisa toda la estructura, el formato, qué datos recibe, qué devuelve, de todos los métodos que están publicados acá en el servicio. Eso se lo devuelve este endpoint que es el chismoso, ¿no? Y en otro endpoint podemos tener nosotros los métodos que están expuestos, los servicios realmente, en qué protocolos están, todo lo que el MEX ha dicho están publicados a través de otro endpoint. Entonces, ¿cuántos endpoints mínimamente tendría que tener en un servicio? ¿Cuántos de estos? Mínimo, porque máximo puede ser varios. A ver, hola, hola jóvenes. ¿Me están escuchando? ¿Cuántos? A ver, aunque sea, si se equivocan, no importa. Dos, correcto, correcto. Mínimo dos. ¿Por qué dos? Porque uno es el chismoso y el otro es el que da el servicio. Este avisa de las características de este, ¿no? Mínimo dos. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, claro, porque puede ser que yo aquí exponga ciertos servicios bajo el protocolo TCP. Aquí expongo otros servicios bajo el protocolo HTTP. Entonces el MEX informa de todo, ¿no? De todo. Avisa, chismosea de todo. Y aquí están ya los servicios. Entonces, pero mínimamente deberían ser dos. Uno es el chismoso y el otro el que da el servicio. ¿Está claro? Entonces, ahora aquí adentro dijimos, tenemos
clasecitas, estas son clasecitas hechas en C#, ¿no? Y tenemos interfaces. ¿Se acuerdan que eso les di una tareita? ¿Quiénes hicieron la tarea? A ver. Interfaces, ¿no? Vamos a ver cómo se hacen las interfaces para poder, porque tenemos que conocer las interfaces para poder entender el framework WCF, ¿no? Está basado en interfaces. ¿Alguien nos ayuda con esta lecturita, por favor? Vamos a finalizar. Ya. Muy bien. ¿Por qué decimos WCF como un modelo de programación unificada? Antes de que existiera WCF, para poder hacer aplicaciones orientadas a servicios, teníamos que conocer, por ejemplo, esta forma de trabajar. Creo que se movió. Ya, teníamos que conocer remoting, ¿no? Que era toda una serie de conocimientos. Algunos desarrolladores hacían aplicaciones orientadas a servicios con remoting, más con más, otros trabajaban con, otros con dcon, otros servicios, en realidad, antecito de WCF, hubieron muchos desarrolladores que trabajaron con servicios ASMX. No sé si por ahí ustedes alguna vez vieron archivos ASMX en Visual Studio, ¿ya? Que también era una forma de hacer servicios, ¿no? MS, MQ y WSE, que también fueron otra forma de hacer servicios. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que habían programadores que manejaban dcon, otros manejaban remoting, otros hacían sus servicios con ASMX. Entonces, un cliente, por aquí un desarrollador cliente que quería consumir un servicio, tenía que preguntarle cómo hizo su servicio, ¿no? Y el de allá dice, yo hice con ASMX. Ok, este tenía que aprender algunas cosas de ASMX para poder entender y poder comunicarse con este tipo de servicios. Y si por ahí otra persona programó con estas tecnologías de MS, MQ, entonces este programador tenía que aprender distintas tecnologías para poder hacer aplicaciones orientadas a servicios. Entonces, ¿qué hizo? Hubo un problema en ese sentido, ¿no? Que no estaba estandarizado. Entonces, WCF lo que viene a hacer es un framework que unifica todas estas distintas formas, lo bueno y lo malo, bueno, principalmente lo bueno de cada una de ellas, para sintetizarlas y hacerlas como si fueran una sola forma de programar servicios, a la cual le llamó WCF. Entonces ya el programador se olvida de todo esto y dice el programador, yo solo tengo que entender WCF, tanto como cliente o como desarrollador como consumidor de servicios o como proveedor de aplicaciones que dan servicios, ¿no? Ambas están normadas bajo este término WCF. Entonces, por eso es que vemos a WCF como una programación, como un modelo de programación unificada para el desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios y que además cumplen con toda la arquitectura estándar de SOA, de la arquitectura orientada a servicios.
Aquí. Antes nos ayuda con esta, ¿alguien nos ayuda con esta lecturita? Ya, muy bien. Muy bien. Excelente. Otra de las características que tiene WCF es que podemos comunicarnos con servicios que no sean parte del framework WCF, ¿no? Como por ejemplo los web services, que son viejas formas de programar servicios, ¿no? Como son los archivos ASMX y algunos otros protocolos distintos que existían antes de WCF, archivos planos como XML, servicios POX, habían distintas tecnologías. Entonces, todas ellas no han quedado en realidad fuera de WCF, sino que WCF permite comunicarnos con ellos, ya que crea ya que el lenguaje intermediario común que nos permite comunicarnos con ellos, viene a ser el Web Services Description Language. Entonces, si es posible transformar todo lo que hemos programado a un lenguaje de descripción de servicios, entre este lenguaje es estándar con el cual se pueden comunicar con los demás. Entonces, WCF es totalmente compatible con las viejas formas o las viejas tecnologías de desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios, como todas estas otras tecnologías que menciona aquí, que son anteriores a WCF. Bien, listo. Con eso hemos terminado esta parte introductoria a WCF. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Hello, hello. ¿Todo bien? Ya. Muy bien. Correcto. Aquí están viendo mi Visual Studio. Ya. Bueno, la tarea, ¿se acuerdan que la tarea les dije que ustedes investigaran sobre sobre las interfaces? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hola, hola. ¿Alguien lo hizo? Ya, eso. Mira. ¿Qué es una interfaz entonces? A ver, concepto. Mm, ya, puede ser sí, ¿no? Puede ser sí. A ver, vamos a definir aquí clarito qué es una interfaz. Atienda. Una interfase. Han escuchado por ahí que en la teoría que íbamos hablando veíamos mucho el tema la palabra contract o contrato, principalmente cuando hablamos del servicio. En las diapositivas íbamos pasando, por ahí decía contract, ¿no? Contrato. ¿Alguien vio algo por ahí? ¿Ya? Pues porque está relacionado con las interfaces. ¿Qué son las interfaces? Podríamos decir que las interfaces son un contrato, ¿ya? Que define eh,
un contrato, ¿sí? Que define métodos que serán implementados por las clases. Así podríamos resumirlo clarito. Una interfaz, un contrato que define métodos que serán implementados por las clases. ¿Se entiende esas dos líneas? Si no entienden, digan no o no está muy claro y para eso estamos, para intentar clarificar esta situación. ¿Se entiende por qué decimos que una interfase es un contrato que define métodos que serán implementados por las clases? ¿O no mucho? Muy bien. ¿Saben qué es un contrato? Solo un contrato, así, a ver, ¿qué entendemos por contrato? Siempre hacemos contratos en la vida, ¿no? Algunos lo hacemos verbal. Claro, muy bien. Un contrato tiene, ahí lo que menciona su compañero, hay dos cosas, ¿no? Un contrato tiene dos entidades, ¿no? Una es la que normalmente dos personas, podríamos decir, o dos entidades que se comprometen, ¿verdad o no? Hay un compromiso en ese contrato. ¿Está claro? Podríamos decir así. Por ejemplo, si yo le vendo una movilidad a otra persona, hago un contrato de venta. Y ahí estoy yo como persona propietaria y la otra persona está como comprador. ¿No es cierto? Es un contrato. ¿Cierto? Hola, hola, jóvenes. Muy bien. Y en ese contrato, cualquiera sea el contrato, su compañero hablaba también del empleador, trabajador, también hay un contrato. El matrimonio también es un contrato. No sé, cualquier acuerdo que uno haga entre dos personas hay un contrato. Yo le voy a prestar o le voy a vender, qué sé yo, algún producto a alguien y me lo va a tener que pagar de alguna otra forma, de alguna manera, de repente por ahí al crédito, hacemos un contrato. Entonces decimos que es un compromiso entre dos entidades, ¿no? El contrato define cláusulas, ¿no es cierto? Hay cláusulas. ¿Qué son estas cláusulas? Son lo que tienen que cumplir. ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen que cumplir esas cláusulas? Ambas partes, ¿no? Claro, ambas partes. Claro, hay para el cliente como también hay para el vendedor. Por ejemplo, en el tema de un auto, ahí hay una cláusula donde dirá el cliente se compromete a pagar, ¿no? La totalidad del precio establecido, ¿no? Ahí, correcto, el cliente. Pero también el vendedor dice, el vendedor se compromete a entregar la documentación, ¿verdad? Totalmente saneada y correcta del vehículo, ¿sí o no? De alguna manera. Hay N cláusulas para ambas partes, ¿no? Para todos los que participan en el contrato, ¿cierto? Entonces, miren, si la interfase, ¿a qué llegamos con esto? Si la interfase dice que es un contrato que define métodos, así de sencillo, entonces es como si la interfase fuera un contrato que tiene cláusulas que tendrán que ser cumplidas por quiénes. ¿Quiénes van a cumplir esas cláusulas? Aquí dice, hello, las clases, las clases. A ver, lo vamos a hacer aquí para que esté más claro. Voy a crear un proyecto sencillo, abrir un proyecto, abrir una carpeta, crear un proyecto. Voy a crear un proyecto de consolita C# normal, ¿ya? Para que entendamos el concepto de interfase bajo este término que acabamos de explicar.
Aplicación de consola. ¿Están viendo? Ya, muy bien, muy bien. Vamos hablando siempre para que estemos todo bien, ¿no? Aquí voy a poner demo interfase, colocar la sí, está bien. .NET Framework, ¿no? La versión del framework que quiero utilizar. Ya, está bien esa. Crear. Una aplicación común y corriente estamos haciendo, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí está. Listo. Listo, listo. Ahí está la aplicacioncita sencilla de consola de las que han hecho en Prora 1, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Jóvenes. Jovencitos, jovencitos, ¿se acuerdan? Bien, aquí tengo mi boy main, la clase program, y aquí podríamos decir nosotros, creo que es ya. Queremos ver si es que esto va a funcionar primero. A ver, iniciar. Aunque solo que funcione la consolita. Ya está, ¿no? Ya, está corriendo ahí está la consolita, ¿no? Aquí podemos poner ya que compiló. Console.line. Hola mundo. Bueno, ahí tengo una aplicación principal. Muy bien. Solo quería ver si está funcionando todo bien esto. Ya. Bien, ahora, una vez que esto funciona, normal, es una aplicación de consolita, vamos a hacer una interfase, ¿ya? Solo para entender el concepto. Aquí está mi proyecto. Voy a darle clic derecho al proyecto y voy a decir agregar. Y aquí tengo nuevo elemento, ¿no? Y entre esos elementos son todos los componentes de la programación orientada a objetos que nos provee C#, ¿no? A través de la plataforma .NET. Puedo agregar clases, puedo agregar interfaz, ¿lo ven acá? Windows Forms, ¿no? En este caso voy a agregar una interfaz. Le voy a decir agregar. Y ya está. ¿Lo ven acá? Dice interfase 1. Digamos que yo le voy a llamar, para que nos entendamos, contrato, ya, contrato 1, así.
¿Qué decíamos conceptualmente que era una interfase? Hemos dicho que una interfase es un contrato que define métodos que serán implementados por las clases. Los métodos son como las cláusulas que tendrán que ser cumplidas por las clases, ¿no? Entonces, nada más así de sencillo. Voy a hacer, por ejemplo, un método que me devuelva un string y se llame obtener datos. ¿Ya? Punto y coma. No lo implemento, solo defino el método nada más. Voy a definir un método que se llame mostrar datos. Listo. Dos métodos. ¿Estamos bien hasta ahí? Hello. La interfase es un contrato que tiene dos cláusulas, ¿no? Que tienen que ser cumplidas. ¿Por quién tienen que ser cumplidas estas cláusulas? Si lo vemos como un contrato a la interfase. Por las clases hemos dicho, ¿no? Porque así está el concepto, miren. Define métodos que serán implementados por las clases. Ah, muy bien. Nada más, ahí está mi interfase. Le voy a poner pública aquí para que se entienda. Listo. Nada más. Ahora, ¿de qué me sirve esa interfase? Voy a crearme yo una clase. ¿Dónde está? Agregar. Clase. Y voy a poner, por ejemplo, mi clase, le voy a llamar persona. Ahí está mi clase persona. Y bueno, y esta clase persona puede tener sus atributos normales como una clase. Por ejemplo, le vamos a poner private de tipo entero, CI. Le vamos a poner private de tipo string, el nombre de la persona. Private de tipo float, el sueldo de la persona. Okay. Ahí tengo la clase persona. Voy a poner otra clase. Y voy a poner la clase producto. Aquí está la clase producto. Y la clase producto le voy a poner de tipo entero como atributos, ¿no? Private de tipo entero. El código del producto. Private de tipo string. El nombre del producto. Private de tipo float. El precio. Private de tipo entero. La cantidad. Tiene ciertos atributos, ¿no? Ahí está. Una clase producto. No hay ninguna relación. Persona por acá, normal. Y producto por aquí. Muy bien. Clase producto es una clase sencillita, totalmente libre. Clase persona es una clase sencillita, totalmente libre. Y aquí tengo yo la interfase que es un contrato. ¿Ya? Lo voy a leer este contrato. Este contrato dice, todas aquellas clases que quieran comprometerse conmigo, que me llamo contrato 1, tienen la obligación, se comprometen conmigo a implementar el método obtener datos y el método mostrar datos, sino que no se comprometan. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Eso es lo que prácticamente estamos leyendo ahí en ese contrato, ¿no? Y bueno, el contrato, ¿quién está hasta este momento definido con... ¿Quién está comprometido con el contrato 1 hasta ahorita en nuestra aplicación? Ninguno, ¿no? Nadie, ¿verdad? Hasta ahora nadie, ¿no? Hola.
Ajá. Entonces, muy bien, excelente. Ahora voy a decir, producto, quiero que se comprometa a cumplir ese contrato con esa interfaz. Entonces ponemos aquí dos puntitos y ponemos el nombre de la interfaz. Entonces la interfaz se llamaba contrato 1. Listo. ¿Qué significa hasta ahí que yo hago eso? Así como si fuera una herencia. ¿No? Pero no es herencia porque contrato 1 no es una clase. Si contrato 1 fuera una clase sería herencia. Como esto no es herencia, es ¿qué leo hasta aquí? Yo soy la clase producto y me estoy comprometiendo con el contrato 1, bajo el contrato 1, a cumplir las cláusulas de ese contrato. En otras palabras, a implementar los métodos que están en ese contrato 1. Y entonces, si se está comprometiendo, ¿lo está cumpliendo hasta ahorita o no? La clase producto. Se acaba de comprometer con el contrato 1. ¿Lo está implementando? ¿Lo está cumpliendo? ¿O no lo está cumpliendo? No, pues no. Por eso que sale el error. Miren, ¿qué dice el error? A ver, alguien léalo eso que está en español también. ¿Qué miembro de interfaz? Contrato 1 punto obtener datos. Y también no implementa el miembro de interfaz contrato 1 punto mostrar datos. O sea, dice, la clase producto se ha comprometido a cumplir las cláusulas de este contrato, pero no lo está haciendo, ¿verdad? Hola. Entonces, lo que vamos a hacer es cumplirlo. Y bueno, puedo hacerlo a mano o le puedo decir aquí, mira, aquí me dan unas opcioncitas, pero esto ya es pinta nomás del entorno, ¿no? Porque en realidad puedo hacerlo a mano. Aquí dice implementar la interfase, que me dice cuáles son, o implementar la frase de forma explícita, cualquiera. El de forma explícita es que yo voy a poner un void, contrato 1, punto mostrar datos. O sea, voy a saber exactamente de cuál contrato es. O el otro normal, este deberíamos usar cuando una clase implementa más de una interfase y que esas interfaces de repente tienen nombres de métodos comunes para evitar ambigüedad. O a esta de acá. En este caso, suficiente con la primera. Le doy clic acá y entonces aquí está, ¿no? Ahora, al implementar esto ya se está comprometiendo. Se comprometió la clase producto con el contrato 1. Recuerdo que decía el contrato 1 cuando lo leí. Dije, las clases que se comprometan con esta interfase están obligadas a implementar estos métodos. ¿Cierto? Si venimos con la teoría que habíamos escrito acá, dice, una interfase es un contrato que define métodos que serán implementados por las clases. Ni siquiera la interfase lo implementa. Y aquí ya me dice que hay una referencia, ¿no? Muy bien. Aquí él me pone Trouch para que yo no me olvide programar algo ahí, ¿no? Ok. ¿Qué va a hacer este mostrar datos? Estoy en la clase producto. El mostrar datos, digamos que va a ser un... Vamos a hacer un console write line. Voy a imprimir código y le voy a concatenar el código del producto, pero convertido a string, ¿no? Voy a imprimir los datos, eso va a ser el mostrar datos, ¿ya? Que bueno, le di creo que correr.
Entonces voy a imprimir todos los datos de la clase. ¿En dónde estoy implementando este método ahorita? ¿En qué clase? Hello, hello. ¿Dónde estoy? En la clase producto. Entonces voy a imprimir el nombre del producto. Ya. Voy a imprimir el precio del producto. Y cantidad, ¿no? Muy bien. Y este obtener datos me va a devolver los datos separados por comita. Me va a devolver el código más un guioncito, así le voy a poner. Que me devuelva el nombre. El nombre ya es cadena, ¿no? Más el precio. Más la cantidad. Listo. Aquí lo voy a separar con una cadenita entre medios. Ya. Y eso lo voy a retornar. Listo, ¿no? Entonces, bueno, y además de esos dos métodos, que son el compromiso, que lo tenía que implementar la clase producto, él puede tener sus propios métodos, su setter y getter normal para cada uno de estos atributos, ¿no? Por ejemplo, puede tener, podemos hacer, vamos a ponerlo público, para que ya no tengamos que hacer un setter y getter, ¿no? Listo. Ahí está mi clase producto. Muy bien. Ahora, la clase persona no se comprometió con nadie. Entonces, yo puedo hacer también que se comprometa, aquí le voy a poner 2 puntos, que se comprometa con contrato 1 se llamaba, ¿no? Contrato 1. Igual sale error. ¿Por qué? Porque no está implementando los métodos. ¿Qué tengo que hacer acá? Implementar los métodos, ¿no? Aquí puedo darle un al enter, implementar interfaz, cualquiera. Listo. Igual me sale mostrar métodos y los tengo que implementar obligatoriamente porque me he comprometido. ¿Ok? Entonces aquí mostrar datos, estoy en la clase persona. Lo que voy a hacer es lo mismo que hice acá, pero obviamente voy a mostrar los que son de la clase persona, ¿no? CI, CI, el nombre y el sueldo de la persona. Listo, esto no tiene, ¿no? Ya. Ahora el otro método es este, lo voy a copiar de aquí, es muy parecido. Y lo pegamos aquí. Entonces tenemos CI, lo voy a concatenar con un guioncito, con el nombre y el sueldo, ¿no? Listo, nada más. Y eso lo voy a devolver como una cadena. Eso hace este método obtener datos y este hace el mostrar datos. Ya está. Y está en la clase persona. Las dos clases ya están comprometidas con la interfaz. Y aquí ya me sale 2 referencias. ¿Qué quiere decir eso?
que hay dos clases que están implementando ese método, ¿no? O que están cumpliendo esa cláusula. Muy bien. Ahora, ¿cómo leemos esto? La clase producto implementa la interfase contrato 1. La clase persona implementa la interfase contrato 1. Por lo tanto, ambas tienen que tener mínimamente esos métodos que están definidos en la interfaz. Si no, habría un error. ¿Ya? A ver, lo vamos a usar aquí en el programa principal. Un segundillo. Hola. Sí. Ya, listo. Ya, listo, ya. Ya, listo. Ya, listo. Ya, chao. Bien. Entonces, en el programa principal voy a crearme un objeto de la clase producto. P igual a new producto. Voy a crearme un objeto de la clase persona. ¿Todo bien hasta aquí, jóvenes? Hola. Ya, muy bien. Miren, ahí tengo dos objetitos, ¿no? Un objeto de la clase producto y un objeto de la clase persona. Entonces voy a decir, a ver, producto 1 punto código igual, ya, producto 1 punto nombre, a ver, vamos a poner una mandarina, ¿no? Criolla, dulce, ¿no? Producto 1 punto precio 15, no, vamos a poner unos 2 pesos, ¿no? Producto 1 punto, tenía código, nombre, precio y cantidad, ¿no? Listo. Entonces yo puedo decir, también podría decir, por ejemplo, persona 1 punto nombre o CI. Ah, no le pusimos público, ¿no? Creo que en persona. Ah, sí, no le pusimos. Por eso que... O podía hacer los getter y setter aparte, ¿no? Las properties. Pero pongámosle público. Listo. Entonces, persona 1 punto CI igual persona 1 punto nombre igual punto sueldo era, ¿no? Listo, ¿no? Ahí tengo dos objetos con sus datos normales, uno es de la clase producto, otro de la clase persona, ¿no? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, vamos a llamar a un método que se llame mostrar objetos, así voy a decir. Y le voy a pasar, por ejemplo, persona 1. Y después voy a llamar al mismo método mostrar objetos, que no lo he hecho todavía. Y le voy a pasar producto 1. Algo raro, ¿verdad? Hola. ¿Me están escuchando, jóvenes? Miren, el método mostrar objetos lo voy a hacer aquí. Es un método void. Se llama, ahí como está seguramente aquí, tiene que ser static, ¿correcto? Static void. Mostrar
objetos, se llama. ¿Y qué va a recibir como parámetro? Porque miren, yo aquí lo estoy llamando con persona 1. Y persona 1 es un objeto de la clase persona. Y producto 1 lo estoy volviendo a llamar al mismo método y producto 1 es un objeto de la clase producto. Entonces, ¿qué voy a poner aquí que recibe como parámetro mostrar objetos? Un objeto de tipo persona o un objeto de tipo producto. Si pongo de tipo producto, no va a funcionar el otro. Miren, o sea, si yo pongo que recibe de tipo persona, P, hago el cuerpo, bien, pero este sale error, ¿no ves? Ah, y si le digo no, no va a ser de tipo persona, va a ser de tipo producto, entonces sale bien este, pero este sale mal porque le estoy mandando un objeto de la clase persona y aquí dice que el método recibe un objeto de la clase producto. ¿Cómo lo arreglo? Y ahí está la ganancia de las interfaces. De repente alguien decía, ¿para qué nos complicamos con las interfaces? Miren, ¿acaso no podía haber hecho borrar esto de aquí y decir nomás clase persona y hacer un método mostrar datos, obtener datos, hacer una clase producto igual sin necesidad de colocar esto de aquí? ¿Pudo haberlo hecho o no? Estos métodos normales. Jóvenes, se pudo haber hecho normal, ¿no? Pero al haberlo hecho que se comprometan con la interfase, ¿cuál es la ganancia? La ganancia está en que se pueden hacer códigos genéricos. Podemos aprovechar eso y hacer programas, grandes programas, que funcionen con objetos que implementen esa interfase. Entonces, miren, si lo pongo ahí, los arreglo los dos. ¿A qué estoy diciendo acá? Que mostrar objetos recibe como parámetro cualquier objeto que implemente la interfase contrato 1, que cumpla este contrato 1. Entonces aquí cuando yo llamo mostrar objetos, le estoy pasando persona 1 y la pregunta es, ¿persona 1 cumple el contrato 1? Hola, hola. ¿Persona cumple el contrato 1? Vuelvo a preguntar, ¿la clase persona cumple el contrato 1? Sí, muy bien. Entonces está bien. ¿La clase producto cumple el contrato 1? Sí, sí. Entonces está bien, pues, ¿no? Aquí estoy diciendo todo lo que yo programe aquí, todo lo que yo programe en este método, va a funcionar con cualquier objeto de cualquier clase, siempre y cuando esa clase cumpla el contrato 1. Ah, muy bien. Entonces, miren, yo aquí voy a decir simplemente p. Mostrar datos de tipo string x igual a p. Obtener datos y voy a decir console.writeLine x. Esto va a funcionar tanto para producto como para persona, que lo estoy llamando aquí al mismo método. Creo que aquí me olvidé. Vamos a poner console.
Ahí está. ¿Ven? Hola mundo, carnet de identidad tanto, nombre Juan Pérez, sueldo tanto, ¿no? Y aquí estoy poniendo Juan Pérez y su sueldo. No me mostró lo de producto, ¿verdad? Ahora le doy un enter y aquí está poniendo el código, el nombre del producto, el precio, la cantidad y todos los datos del producto, de la persona y del producto. Esto lo está haciendo el mismo método con distintos objetos que recibe como parámetro. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la ganancia de trabajar con las interfaces? Jóvenes, no los escucho. ¿Se entiende la ganancia de trabajar con las interfaces? Imagínense que tuviera, yo aquí tengo 2 objetos, ¿no? Pero si tuviera 100 objetos, es decir, 100 clases, las 100 clases implementan la interfase contrato 1. Entonces, este código de aquí, que yo lo tengo nada más en 4 líneas de códigos, sirven para 100 distintos tipos de clases. O sea, este es un código genérico. Y resulta que WCF, como es un framework, no solo tiene 4 líneas de código, tiene miles de líneas de código programadas que funcionan con objetos que implementan ciertas interfaces. Entonces, si nosotros queremos hacer funcionar toda la magia de WCF para que sea fácil hacer aplicaciones orientadas a servicios usando el framework WCF, vamos a tener que crear clases que implementen ciertas interfaces y así mediante ello poder utilizar esas miles de líneas de código que ya funcionan de manera genérica. ¿Se entiende la ventaja? Muy bien, jóvenes. Entonces, esto en realidad, bueno, era un conocimiento que de repente lo deberían haber tenido en Progra 2 por ahí, pero por si de repente no lo han recordado o simplemente no lo han visto por alguna razón, es que le hemos dedicado esta clase a que se entienda estos conceptitos sencillos, pero que son tremendamente importantes, el poder crear interfaces y relacionar las interfaces con las clases, partiendo incluso desde la comprensión del concepto mismo. ¿Está bien, jóvenes? Espero que se haya entendido. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. ¿Pregunta? Ya, van a crear una aplicación de consola en C# con al menos 3 clases, ¿ya? Que implementen una interfase cualquiera, ¿ya? Si quieren, pueden tomar como ejemplo, si quieren, las clases e interfaces realizadas en la clase. Hemos hecho la clase, ¿qué clase hicimos? Producto, persona y la interfase le llamamos contrato 1, ¿no? Hola, hola, ¿se entiende la tarea? Alguien podrá hacer una clase producto, una clase persona y una tercera clase más que también se comprometa a implementar este método contrato 1 y lo hacen funcionar en consolita, así como yo lo hice. O si quieren, pueden ustedes inventarse otras clases. Por ejemplo, de repente la clase estudiante, la clase venta, la clase proveedor, que implementen una interfase que se llame de repente servicio 1, algo así. Se inventan ustedes los métodos, lo programan, lo comprometen, como hice yo ahorita. ¿Está claro? ¿Se entiende la tarea?
Ya, muy bien. Esa sería la tarea entonces para el día de mañana. Me van a presentar capturitas de pantalla, es decir, captura de pantalla de esto, print screen de esto, print screen de esto y print screen del programa principal en un Word y en un solo archivo PDF lo suben a la plataforma, ¿ya? Y también el print screen cuando lo estén haciendo correr, ¿no? Es decir, lo hacemos correr y lo que genera y eso le hacen un print screen y al mismo documento. ¿Está claro?